Lucas 14, del 25 al 35. Pero oramos una última vez para presentar la palabra a Dios. Padre, gracias por este texto que tú inspiraste vía tu Espíritu hace unos casi 2000 años. Pero es tan vigente como si se hubiese escrito hoy. Abre nuestro entendimiento para aquellos que tengan oídos puedan oír lo que tu Espíritu tiene que decirnos hoy por medio de tu palabra. Controla al predicador, Dios, tómale en tus manos. No le deje errar fuera de la línea que tú le has trazado. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, los últimos 3 domingos nos hemos dedicado a hablar un poco de lo que implica ir. Y lo hicimos a partir del texto de Mateo 28, donde Jesús dice, id y haced discípulos de todas las naciones. Y hablamos por 3 domingos consecutivos qué se requiere para ir, qué nos va a mover de la pasividad a la acción. En el día de hoy yo quisiera enfocarme en el segundo aspecto de esa ordenanza, que es el de hacer discípulos. De hecho, los estudiosos del lenguaje original nos dicen que este es el único imperativo en todo ese texto de Mateo 28, del 16 al 20, de manera que nosotros no tenemos escapatoria. Dios nos ha dejado por medio de su Hijo una ordenación que nos dice que debemos hacer discípulos. La pregunta es si nosotros sabemos qué es un discípulo, cómo luce, cómo Cristo entiende que debe vivir, que debe comportarse, qué tipo de mensajes esos de nosotros que estamos formando discípulos debiéramos estar llevando. Y todo eso es lo que yo quisiera responder a partir de este texto de Lucas 14, 25 al 35. Dice el texto de hoy, grandes multitudes le acompañaban y él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque quien de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla. No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. O que rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra él con 20,000. Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil para la tierra ni para el muladar. La arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. El Señor Jesús acaba de pronunciar estas palabras inmediatamente después que Él enseñara una parábola muy conocida como la parábola de la Gran Cena. Una historia donde el dueño o amo de la casa ha invitado a unas personas a venir a cenar ese día en su casa, representando la llegada del reino de los cielos y la invitación que Jesús estaba haciendo a todos los hombres de entrar al reino de Dios, y cómo cada uno de estos hombres comenzaron a dar diferentes excusas que Jesús quiere que nosotros escuchemos para que vayamos entendiendo cuáles son las razones, entre otras, que la gente usa para decir que no puede abrazar la causa de Cristo en un momento dado. En el versículo 18 al 20 de este mismo capítulo, nosotros leemos las excusas que la gente dio a la invitación de que vinieran a la cena. Evidentemente ha habido una invitación que salió hace mucho tiempo, la gente lo sabía, se preparó por el día de la cena, una última invitación para recordarles a los invitados de que la noche había llegado, y ellos comenzaron a excusarse de esta manera, dice el texto de Lucas. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Y otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. También otro dijo, me he casado
y por eso no puedo ir. Con esa historia, Cristo estaba tratando de ayudarles a ellos a entender y ayudarnos a nosotros a entender que la gente que Él tenía a su alrededor, muchas de las multitudes, ciertamente se sentían atraídos por Él en un momento dado, por la luz que Él representaba, por la luz que Él traía, pero que ocurría con ellos como con la mariposa de noche, que en inglés llaman moth, que es esa mariposa que se acerca, que es atraída por la luz, y ella comienza como a coquetear con la luz, a acercarse, pero una vez ella se pega del bombillo o de ese tubo de la lámpara de querosene, el calor hace que ella vuele y se aleje inmediatamente, y así mismo pasaba con las multitudes. Oían a Jesús, veían su luz, le encantaba escuchar la autoridad con la que hablaba, pero una vez ellos comenzaban a sentir o a presentir que realmente había un costo involucrado, pues las masas comenzaban a retirarse. Y Jesús está tratando de ayudarnos a entender eso. En la parábola anterior, las excusas tenían que ver, en primer lugar, con cosas materiales. Uno dice, yo compré un terreno, tengo que ir a verlo. El otro dijo, yo compré 5 yuntas de bueyes, tengo que ir a probarlos. Cosas materiales. La otra excusa tenía que ver con una relación. Yo me acabo de casar, es mi esposa. Tengo que irla a atender. Pero la realidad era que ni la esposa era el problema, ni las cosas materiales. Ciertamente el problema estaba en la persona que daba la excusa. Y con eso entonces en mente y habiendo hablado de eso, Cristo pasa a pronunciar las palabras que yo leí, donde Él se dirige a cada una de esas 3 cosas, al yo, a las cosas materiales y a las relaciones. Y el texto de hoy comienza diciendo, grandes multitudes le acompañaban. Eso era común. Cristo siempre tuvo multitudes, atraídas por su prédica, sus enseñanzas, atraídas por sus milagros, atraídas por los panes que se comieron, dice Jesús en un momento dado, pero Él siempre tuvo multitudes a su alrededor. De hecho, la palabra multitudes aparece 34 veces en los 4 evangelios, aunque algunas de esas apariciones representan pasajes paralelos. Pero Jesús nunca se dejó impresionar por las multitudes. En un sermón que Spurgeon predicara el 22 de febrero del año 1874, en un día domingo, sobre este mismo texto, él dice, se puede observar que cuando las multitudes abandonaron al Señor, Él no se deprimió. Y cuando su ministerio se hizo popular, Él no se sintió eufórico. Él se mantuvo calmado en medio del alboroto de las multitudes. Y eso es, el Señor sabía que en medio de esas multitudes habían amantes de la verdad y fanáticos de la verdad. Amantes de la verdad son aquellos que realmente aman esa verdad, la abrazan, la viven, la exaltan, la defienden. Esos aman la verdad. Pero luego hay un grupo que yo he llamado fanáticos de la verdad. Si usted piensa en los fanáticos que van a los estadios, que están dispuestos a vitorear o cheer, como dicen en inglés, a la verdad, desde lejos, desde las gradas, pero nunca desde el terreno de juego. Y esas son las masas que estuvieron con Él en un momento, pero que el día viernes gritaban, crucifícalo, crucifícalo. Cristo nunca se dejó impresionar por las multitudes. Sí, Él le ministró, no hay duda, por su corazón sensible, pero nunca impresionado con ellas. Ahora, Jesús les habló a esas multitudes en ocasiones de lo gratis, lo libre de costo que era la salvación. Él vino a pagar el costo, por tanto, para ustedes es gratuita. Pero cuando Él habló de discipulado, Él siempre les habló del costo del discipulado, no para Jesús, sino para ti, discípulo. La salvación es gratis, el discipulado no. Yo pago por la salvación, tú pagas por el discipulado. Y eso es exactamente lo que Él está tratando de mostrar en este caso. No hay duda de que el tema de este texto es discipulado. Versículo 25, no puede ser mi discípulo. Versículo 27, no puede ser mi discípulo. Versículo 33, no puede ser mi discípulo. No puede haber otro tema que no sea discipulado. Si el tema es discipulado, la vida crucéntrica es la manera de vivir la vida discipular. Y eso está en este texto también. Ahora tenemos que entender
¿Cuál es esa vida cruz-céntrica a la que hace alusión el versículo 27? Cuando él dice, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En ocasiones oímos a alguien decir, bueno, yo sé que yo tengo esta enfermedad y esa debe ser mi cruz y tengo que cargarla. Otros dicen, bueno, el problema que tengo con mi hijo, esa es mi cruz, yo tengo que cargarla. Pero en el contexto de los evangelios, esa no es la cruz a la que Cristo se estaba refiriendo. Todos nosotros tenemos aflicciones de un tipo o de otro, uno más temprano, uno más tarde. Cristo no está hablando de el peso que nos causan las aflicciones, de las enfermedades o de un hijo y demás. No. La cruz a la que Él se está refiriendo, que yo tengo que cargarla y llevarla, es el costo de yo seguir a Cristo, es el costo de yo abrazar su causa y el costo que yo tengo que pagar por haber abrazado su causa. Esa es la cruz a la que Él se está refiriendo. Ese es el costo que pocas veces la iglesia moderna paga. Pero ese es el costo que Él está tratando de comunicar que la cruz tiene. Y el ser discípulo también. Jesús estaba consciente todo el tiempo de que había gente que le seguía por razones equivocadas. Jesús se gozaba con los ángeles por un solo pecador que verdaderamente se arrepintiera, pero Jesús se molestaba cuando 10,000 le estaban siguiendo por razones y motivaciones no reales, no genuinas, y por tanto lo que Él hace en este momento es que Él eleva el estándar de tal manera que la gente pueda tomar una decisión o a favor de Él o en contra de Él. Si tú hubieses estado el día en que Jesús le dice a esta multitud judía que el que no come mi carne, el que no bebe mi sangre, no es digno de mí, tú hubieses llegado a la conclusión de que este es un rabino extraño. Porque decirle a una comunidad judía que no comía cierto tipo de carne, que tenía prohibido beber sangre, que el que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de mí, es querer que se fueran. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Juan 6:6 dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y no andaban con Él. Si tú hubiese estado en ese momento y luego hubiese estado en este otro momento donde Jesús dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo, tú hubiese llegado a la fácil conclusión de que este rabí no quiere discípulos. De que este rabí quiere que sus discípulos se le vayan. Pero lo que este rabino está haciendo es, él está provocando que aquellos que no son discípulos que se puedan ir. Eso es lo que él está haciendo. Él está filtrando las masas. Él está separando los amantes de la verdad de los fanáticos de la verdad. Y la manera como él lo hace es que él eleva el estándar. Y en este caso, él hizo uso de una hipérbole para decir, si tú quieres ser mi discípulo, tú tienes que aborrecer a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tus hermanos. Y obviamente sabemos que Jesús no quiso decir literalmente que necesitamos odiar a nuestros familiares. Ya Él había dicho en ocasiones anteriores que debíamos amar a nuestros enemigos. Había dicho en ocasiones anteriores que si alguien te da en la mejilla derecha, que le ponga la otra mejilla. De manera que eso no puede ser lo que Él está tratando de decir. Y nosotros usamos hipérboles, nunca la explicamos, pero siempre entendemos. Decía esta mañana que si tú dijeras hoy, ayer yo tenía un deseo tan grande de chocolate que hubiese ido a la luna, todos nosotros hubiésemos entendido lo que tú dijiste y no tiene que explicarnos que tú fuiste hiperbólico. De esa misma manera, cuando Jesús habló, Él no tenía que explicar que estaba usando una hipérbole, pero una hipérbole es una exageración hecha a propósito con la finalidad de enfatizar algo. Jesús está tratando de enfatizar algo en esta ocasión, y es que cuando tú decides por su señorío, ninguna relación humana puede estar antes que la suya. Este es el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. De tal manera que el amor que tienes por Dios debe ser tan excelso y superior al amor por nuestros familiares que pudiera parecerle en términos relativos a alguno como un odio.
Cuando tú abrazas la cruz de Cristo, tú tienes que estar dispuesto a que tu familiar se burle de ti, a que tu familiar te ignore, a que tu familiar te rechace y hasta te expulse de su casa, como le ocurrió a un amigo nuestro. A la edad de 18 años, cuando él abrazó la fe cristiana, su padre lo expulsó de la casa, le dijo que no pagaría su universidad y cuando se casó dijo que no quería conocer los nietos tampoco. Ellos pertenecían al Opus Dei de la Iglesia Católica y todavía pertenecen. Él abrazó la fe cristiana. En ese caso, él actuó como si aborreciera padre y madre al separarse de ellos por causa de la cruz. Cuando David danzó delante del Señor, la primera persona que lo condenó fue su propia esposa Mical, y lo hizo sarcásticamente y burlonamente. Y David decidió que él prefería humillarse delante de Dios y no guardar la compostura delante de estas siervas con quienes Mical había estado hablando. Él colocó sus relaciones en la posición adecuada. Ahora, esto en un contexto judío es extraordinariamente importante porque esto es un contexto que guarda mucha relación familiar, donde ser descendiente de Abraham, Isaac, Jacob, José y demás, eso era vital, estas genealogías eran mantenidas y Jesús dice, ninguna de esas relaciones que son importantes en vuestro contexto cultural puede tener preferencia sobre la relación que tú has de tener conmigo. Y luego él pasó a ilustrar en su propia vida lo que él estaba enseñando en otra ocasión con palabras. Escucha lo que dice el texto de Lucas 8, 20 y 21. Y le avisaron, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Pero respondiendo él les dijo, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Estos hermanos que están fuera en este momento ni siquiera creen en mí. Estos hermanos que están fuera, algunos de ellos piensan que yo perdí la cabeza y que estoy loco, dice Juan. De tal manera que ahora yo tengo otros que han creído, le han creído a Dios y ahora han puesto en ejecución la palabra. Esos son mi madre y mis hermanos. El reino de los cielos ha tomado preferencia, preponderancia sobre lo que son las relaciones terrenales. Jesús lo enseñó, Jesús lo ilustró, lo vivió. Ahora, eso no es licencia para ser irresponsable con nuestros familiares. No lo es. Simplemente nos habla de la relación, en qué lugar debe estar uno y en qué lugar debe estar el otro. Y nosotros necesitamos recordar eso todo el tiempo. Jesús no acepta competencia con nadie. Nadie puede estar en el lugar que solamente a Él le corresponde. Ahora es importante que esto se entienda porque el estudio de las religiones muestra que una de las cosas que hace más difícil, por ejemplo, evangelizar una región es la alta asociación que existe entre el trasfondo religioso y el trasfondo familiar. Porque muchas religiones, en el hinduismo pasa, en el judaísmo pasa, en el catolicismo romano pasa, en muchas de esas religiones, cuando alguien decide salir de esa religión y abrazar una religión nueva, es considerado como una traición a la familia, y los familiares van y le visitan y le confrontan y demás. Y le abochornan y lo ignoran y lo rechazan. Nosotros vimos eso en nuestra propia familia ocurrir. Quizás yo hice un poco de eso. Eso es lo que dificulta entonces en muchas ocasiones el señorío de Cristo en las familias que todavía no acaban de entender la necesidad de que esto se produzca cuando tiene que ver con Dios. Y Cristo estaba tratando de ilustrar eso. De hecho, oye lo que Él dice en Mateo 19, 29, y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más. Marcos dice en esta vida y heredará la vida eterna. Mateo dice 100 veces más y heredará la vida eterna. Wow. Todo el que haya dejado hermanos, hermanas, padre, madre o hijos o tierras. Ahora escucha, aquí en la otra ocasión Cristo hablaba de que nada puede estar primero que Él. Y en esa ocasión Él hablaba de padre, madre, hijo, hermanos
y esposa incluso. Ahora cuando habla de dejar, habla de casa, hermanos, hermana, padre, madre, o hijos o tierras. No habla de esposa. No use esto como excusa para dejar a nadie. Su esposa no está aquí, incluida. Usted tiene que amar a esa mujer incondicionalmente y contribuir a su santificación incluso. Pero Cristo dice que hay ocasiones donde se hace necesario poder dejar estas relaciones atrás, y Él no acepta como excusa aquellas que damos debido a relación o lazos familiares. Ahora, yo creo que quizás muchos de nosotros, ya convertidos, quizás no tenemos esos grandes dilemas familiares que hagan obvio la decisión que yo tengo que tomar. Pero hay otros pequeñitos, frecuentes y repetitivos a los que yo me he expuesto una y otra vez y no creo que vaya a terminar. Ojalá terminara, pero no lo creo. Y yo voy a mencionar uno solamente. Tienes un novio y una novia que antes eran inconversos, pero ellos ahora son hijos de Dios, comprometidos, donde el Espíritu Santo mora en cada uno de ellos. Ellos se van a casar, pero sus padres son inconversos. Ellos entienden que la boda que ellos quieren tener y que va a complacer a Dios debe ser de esta naturaleza. Sus padres, que no tienen el Espíritu de Dios, la quieren de esta naturaleza. Pero tú entiendes que esto es lo que complace a Dios. Sí. El problema es que mis padres, ahí está, tu padre terrenal y tu padre celestial. Es que yo no quiero que mi padre terrenal se sienta mal, porque él se va a ofender. Entonces ofende al celestial. Y eso es como ocurre una y otra vez. No acabo de entender cómo padres no pueden entender que ellos no son los que se casan, son los hijos, y que la boda es de ellos, y que lo mejor que ellos pueden regalarle a sus hijos es una boda que a ellos los haga sentir bien, agradados a ellos. Es su noche, la de ellos pasó. Pero tampoco logro hacer entender a los novios que ellos tienen una autoridad superior a toda relación terrenal a la que ellos debieran complacer. Si tú entiendes que eso es lo que Dios quiere, porque si no lo entiendes, eso es otra cosa. Jesús habla de las relaciones. Él sabe que las relaciones se constituyen muchas veces una traba para la relación con Él, y Él pasa entonces a hablar del yo. Porque en último caso el problema lo tiene el yo. El yo es que toma las decisiones. Y por eso es que Él dice, el que no odia padre, madre, hijo, hija, su hermano y hermana, y aún hasta su propia vida, ahí está el yo, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Ahí está el yo otra vez. En otras palabras, si tú quieres ser mi discípulo, tú tienes que crucificarte, tú tienes que crucificar tus sueños, tú tienes que crucificar tus anhelos, tú tienes que crucificar todo aquello que te habías soñado en aras de la cruz y en aras de la causa. Wow. Bueno, y si yo no quiero hacer eso, Jesús dice, no puede ser mi discípulo. El discipulado tiene un costo. La salvación es gratis, el discipulado tiene un costo y lo pagas tú. La salvación tiene un costo también, pero la pago yo. Ahora, esta gente está familiarizada con la cruz. Ellos saben que la gente que va a la cruz son los peores ciudadanos. Eran latigados, luego eran forzados a llevar la parte horizontal de la cruz hasta el lugar de la crucifixión. Ellos tienen esta imagen mental en su memoria. También ellos saben que son los peores ciudadanos los que van a la cruz. Bueno, eso continúa siendo así. En el primer siglo, los cristianos eran considerados los peores ciudadanos, traidores del régimen, y eran llevados a la cruz porque jamás iban a comprometer sus valores ni a negociar
con la sociedad de sus días. A lo largo de 2000 años, los mártires han sufrido las peores muertes porque han sido considerados por los diferentes gobiernos los peores ciudadanos del mundo, precisamente por considerarlos traicioneros del régimen, y han ido entonces o a la hoguera o a la horca. Dietrich Bonhoeffer se unió a la resistencia alemana contra Hitler porque entendía que Hitler no podía continuar, y Bonhoeffer era un pastor protestante. Y eventualmente terminó en la horca como uno de los peores ciudadanos, precisamente porque no estaba dispuesto a soportar las injusticias ni a callar las desigualdades. Pero descubrió eso muy tarde, porque él mismo confiesa que al principio vinieron a buscar a los judíos, y como él no era judío, él no dijo nada. Luego vinieron a buscar a los enfermos mentales, y como él no estaba enfermo mental, como no era enfermo mental, él no dijo nada. Luego vinieron a buscar a los católicos, y como él no era católico, él no dijo nada. Y cuando vinieron a buscarme a mí, ya no quedaba nadie por hablar o para hablar. Y es eso entonces cuando él realmente ya había decidido que no podía quedarse callado. Él terminó en la horca como uno de los peores ciudadanos. Eso no es como la sociedad mira a los cristianos de hoy en día. La sociedad mira a los cristianos de hoy en día como buenos ciudadanos, pero nos mira como buenos ciudadanos no porque estamos viviendo un mejor cristianismo, sino porque nosotros no estamos confrontando la sociedad de nuestros días. Cuando nosotros lo comencemos a hacer, seremos también considerados los ciudadanos más odiosos de todo el sistema. Intolerantes, intransigentes, radicales, dignos de ser eliminados. Pero nos quedamos callados. El aborto viene y bueno, yo no me hago un aborto, pero ya cada cual. La homosexualidad viene, bueno, yo no hago eso, pero cada cual tendrá que tomar su decisión. Y el mundo entra en ebullición y nosotros ni siquiera nos percatamos de que está en ebullición. Bonhoeffer escribió un libro que se llamó, un libro clásico hoy en día, en 1937, llamado El costo del discipulado, y él tiene algunas frases allí que han pasado a ser citadas múltiples veces. Una de ellas dice: solo el que cree es obediente, y solo el que es obediente cree. Solo el que cree es obediente. En otras palabras, la desobediencia frecuentemente es evidencia de que no has creído, y el que es obediente está dando evidencia de que él sí cree. El resto, pasividad, le llama gracia barata. Gracia barata. Es una gracia barata pensar que nuestro Dios, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, va a la cruz, da su vida, da su sangre, y que luego yo quiero emular su ejemplo y que a mí me va a costar tan poco como yo quiero pagar. Tan poco sacrificio como el que yo quiero, con el que yo quiero vivir. Él dice, no, eso es una gracia barata, cheap grace, de la cual él no quiere 2 centavos, o no quería. En otras palabras, hermanos, o vivimos de manera contracultural o no somos sus discípulos. No hay otra opción. El Sermón del Monte es el sermón más contracultural de toda la historia. Jesús atacó primero las relaciones humanas, incluyendo las más cercanas, como algo que pudiera interponerse en la relación con Él. Luego atacó lo que es el yo mismo, porque Él está llamando a una vida cruz-céntrica. Hablaba con alguien al final del segundo culto y me decía, bueno, la salvación es gratis, el discipulado tiene un costo, pero ¿están relacionados o no? Porque no voy a pagar un costo para salvarme. Digo, no voy a pagar un costo para salvarme. Entonces, si ya soy salvo, ¿cuál sería la razón para yo querer pagar ese costo? Y le dije, escúchame, yo no quiero ofenderte, pero solamente una mente egocéntrica puede hacer esa pregunta. Ya yo soy salvo, pues ahora yo voy a vivir mi vida. ¿Y te imaginas a Cristo con esa mente? Él estaría en gloria y nosotros en el infierno todos. Por eso es que Cristo está llamando a la vida cruz-céntrica.
Porque una vida cruzcéntrica no hace esa pregunta. Una vida cruzcéntrica entiende que la razón para vivir de una manera sacrificada en áreas del Evangelio es la exaltación de la cruz, de la persona que allí se crucificó, de tal manera que su reino pueda extenderse por toda la tierra y nosotros podamos ser buenos y mejores representantes del Dios que murió en esa cruz. Esa es la razón. Ahora Jesús, habiendo entendido que ya había socavado las bases del entendimiento de ciertas cosas relacionadas que tenían que ver con las relaciones, y luego con el yo, él se va a la yugular del asunto. Versículo 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Las posesiones son la yugular. No, pastor, los familiares, porque eso es mucho más que las posesiones. No, solamente tiene que ver los problemas que las herencias causan. Y te das cuenta con cuál facilidad nosotros dejamos y nos apartamos de los familiares, pero nunca del pedazo de herencia que a mí me toca. Las herencias ilustran que las posesiones son la yugular de las personas. Pero no tenemos que esperar tanto. Solamente tenemos que montarnos en el asiento de atrás de muchos carros de cristianos y ver qué hacen cuando alguien se le acerca y le pide una limosna. Tú sacas 50 pesos y alguien te dice, no, eso es mucho, toma, yo tengo 5. Espérate, yo quiero dar 50 pesos. No, pero con 5 está bien. Es que con 5 él no puede comprar nada. No, él completa con lo que otros le dan. No, Cristo no me dijo que diera completivos. No. Que esos son niños que son alquilados, que eso es un negocio. Cristo no me mandó a que yo hiciera una investigación cada vez que yo iba a dar. El que te pida, dale. Que si no lo beneficia a él, te beneficia a ti para que te despegue del Dios posesión. Nos gastamos 5,000 pesos en comida con varios amigos y luego no queremos dar 100 pesos más de propina porque ya la propina estaba incluida a un buen mozo que hizo un buen servicio. Y Cristo dice, un momento. Yo te llamé de las tinieblas a la luz, a mi luz admirable, para que reflejara las virtudes de aquel que había hecho tal cosa. Yo soy un Dios bondadoso, abundante, misericordioso, que sobreabunda en dádivas, y yo no veo la abundancia de dádiva y el corazón bondadoso hacia los demás que yo tengo, que yo he desbordado sobre mis hijos, y ellos dicen representarme, ellos dicen que son mis discípulos, pero a la hora de ellos salir, a la hora de ellos gastar, a la hora de ellos salir en la sociedad y trabajar en la sociedad, yo no veo ninguna diferencia entre el corazón escaso y tacaño de mis hijos y el del corazón del resto de la humanidad que está alrededor de ellos. Yo no veo mi abundancia reflejada en ellos. No, porque hacemos con las posesiones lo mismo que hacemos con el Evangelio, que no lo compartimos. Esto es mío. Este Evangelio me salvó a mí, es mío, no lo voy a compartir, ni mis posesiones tampoco. El Evangelio pasó a ser mi posesión y tú debes saber que mis posesiones yo no las comparto. Jesús dice, pues ¿sabes qué? No puede ser mi discípulo. Y entonces Él pasa a darnos comparaciones para ayudarnos a entender. Dice, porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Eso es común en nuestra cultura. Se comienza algo y no se termina. Eso no era común en aquella época.
Porque en esa región el honor familiar, el honor personal es monumental, de manera que hacer algo como eso es deshonrar la familia, deshonrar tu nombre. Nadie va a hacer eso. Tú te sientas primero y tú calculas si tienes dinero o no tienes dinero para comenzar y terminar, para que nadie se burle de ti. Tenía que calcular el costo primero. Y Jesús dice, pues sabes que el discipulado es así mismo. Tú tienes que calcular el costo primero. Y yo digo, qué diferente la manera de evangelizar de la iglesia primitiva y de Jesús a la iglesia de hoy en día, que parece tratar de seducir a los hombres para que vengan y entren al reino de los cielos a base de todo tipo de promesas y de bendiciones. Y Cristo lo que hace es que le dice, ¿sabes qué? Mira el estándar. ¡Wow! Y lo pone allá arriba. Tienes que comer mi carne, beber mi sangre, tienes que aborrecer padre y madre, tienes que renunciar a todas tus posesiones y tienes que vivir una vida cruzcéntrica. Si tú quieres seguirme, te va a costar todo lo que eres y todo lo que tienes. ¿Lo quieres o lo dejas? Tienes que crucificarte. ¡Boom! 10 se van. Tienes que vivir una vida. No puedes considerar ninguna relación por encima de la mía. Tienes que aborrecer padre y madre. 20 se van. Tienes que renunciar a tus posesiones. 30 se van. Señor, ¿y cuántos quedan? Quedan 12 y uno no es discípulo. Pero estamos bien. Cristo dice, ¿o qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Con esta segunda ilustración, Cristo le está tratando de comunicar, esto es serio. Estamos hablando de construir y de guerra. Nosotros estamos construyendo un reino. No lo podemos dejar a mitad de la construcción. Y nosotros estamos en medio de una guerra espiritual con mucha intensidad. Ahora, si yo no creo que estamos construyendo un reino y que estoy en medio de una guerra, estas ilustraciones no van a tener ningún sentido. Nosotros estamos viviendo un estado de emergencia y la población y la iglesia de Cristo ni siquiera se ha percatado, lo urgente ha pasado a ser normal, como veíamos anoche en la obra. Si este sermón durara 1 hora, posiblemente dure un poquito menos, pero asumamos como muchos otros que han durado ese tiempo, en esa hora en que yo predique, en esa sola hora, 1,625 niños fueron forzados a vivir en las calles. Vimos eso anoche, 1,667 niños murieron en esa sola hora de hambre y de enfermedades. 115 niñas fueron forzadas a convertirse en prostitutas en esa sola hora, y eso va a pasar 24 veces cada día, 365 veces al año. El mundo se hunde y la iglesia de Cristo ni siquiera se percata de lo que está ocurriendo a su alrededor. Cristo dice, no. Si esa es mi iglesia, así no quiero discípulos. Yo creo que ese es un buen momento para recordar las palabras de William Wilberforce, personaje responsable de la abolición de la esclavitud, junto con otros, pero principal en Inglaterra. Decía, tú puedes elegir voltear el rostro, pero no puedes decir jamás que tú no lo sabías. La próxima vez que un niño, una persona con hambre, con necesidad, se nos acerca, tú puedes elegir voltearle el rostro, subirle el vidrio, pero tú no puedes decir que no sabía que cada hora 1,667 niños como ese mueren cada hora, 24 veces al día. Eso es repetido. No lo puedes decir, que tú no lo sabes. Y a Jesús no podrás decírselo y Él te hará rendir cuentas. Ser discípulo de Cristo tiene que costarnos.
A él le costó la vida. No puede ser que a nosotros nos cueste tan poco. Entonces Jesús, después que hace estas dos comparaciones, la de la construcción y la del rey, Él pasa con otra a compararnos a nosotros, los que vivimos sin tener ese efecto que se supone que debemos tener, a compararnos a nosotros con una sal que ha perdido su propiedad. Escuche. Por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el muladar. La arrojan fuera. El que tenga oídos que oiga. En la antigüedad la sal era usada para 3 o 4 cosas diferentes, y una de las más comunes era para atizar el fuego. La gente no tenía gasolina, la gente no tenía gas, querosene como tenemos hoy, gasoil. La gente usaba el estiércol por el metano que tiene. Pero para avivar el fuego, la gente frecuentemente le agregaba sal. Y entonces la sal la hacía arder. Cristo dice, cuando esa sal ha perdido su propiedad, cuando tú se la agrega al estiércol, no hace absolutamente nada. De hecho, muchas veces apaga el fuego, de manera que la sal que había sido contaminada y había perdido su propiedad era echada fuera. Y Cristo dice, esa sal ni siquiera era buena ni para la tierra ni para el muladar. El muladar era el lugar donde se echaba el estiércol. Cristo dice, esa sal no es ni siquiera buena para echársela al estiércol. El cristiano que pierde su propiedad es así de inservible para el reino de los cielos. La sal era usada también para sazonar las comidas. De manera que la sal que pierde su propiedad no puede sazonar nada, no puede darle sabor a nada, es como no agregársela. Y de esa misma manera, el cristiano que pierde su propiedad es como si él no existiera en ese lugar. En tercer lugar, la sal era buena para preservar comida, carne sobre todo, y Cristo nos puso en medio de una sociedad para preservar esa sociedad. Pablo habla de que nosotros como luminares debiéramos iluminar en medio de una sociedad perversa y torcida. Ahí está la relación. ¿Por qué no nos dice simplemente para que iluminen y punto, sino para que iluminemos en medio de una sociedad perversa y torcida, de manera que nosotros tenemos un efecto de preservación en nuestra sociedad, como ocurrió después de la Reforma, como ocurrió en la Alemania, en la Alemania de Lutero, pudiéramos decir, como ocurrió en la Holanda de Kuyper, como ocurrió en Ginebra con Juan Calvino, como ocurrió en la Inglaterra de Wilberforce, y como no está ocurriendo en el día de hoy. Y un cuarto uso de la sal era como fertilizante de la tierra. Por eso Cristo dice, si pierde su propiedad, no es buena ni para la tierra ni para el muladar. Para ninguna de las dos cosas. Cuando tú tomas el abono y lo echas en la tierra, que era como la sal se usaba, aquello que tú plantas ahí se supone que debe crecer y ser más frondoso, pero ahora cuando tienes un cristiano y tú lo plantas en una oficina, tú lo plantas en un colegio, tú lo plantas en una universidad, tú lo plantas donde tú quieras, resulta que 1 año, 5, 10 años después, él no ha tenido ningún efecto en su entorno, y hubiese dado lo mismo que hubiésemos contratado a un cristiano para ese colegio, o a un budista, o a alguien de la nueva era, o a alguien de meditación trascendental, porque él no ha hecho ningún efecto en su entorno. Hubiese dado lo mismo un ateo que un cristiano. Por eso es que esa sal no sirve para nada y hay que botarla, dice Cristo. El texto literalmente dice, la arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué significa eso de que la arrojan fuera? Que el cristiano es sacado eventualmente para poner en evidencia que nunca lo fue. Yo no sé, el texto no lo dice, pero quizás. ¿Implica eso que yo fui descalificado para su servicio? Yo no sé, el texto no lo dice, pero quizás. Quizás significa ambas cosas a la vez. Lo que sí Cristo está diciendo, escucha,
El discipulado tiene un precio. La vida discipular es cruz-céntrica. Tú tienes que crucificar sueños, pretensiones, añoranzas en favor de la causa, como mi hijo lo hizo. Número 2, no puede permitir que relaciones humanas interfieran con mi relación. Y número 3, tú tienes que renunciar a todas tus posesiones. Pastor, usted no ha hablado de las posesiones, pero si usted quiere no hable de eso, mejor siga. ¿O qué es lo que significa esto de renunciar a las posesiones? Esa es la yugular. Yo te voy a leer una historia. La historia es la exposición de lo que significa renunciar a las posesiones. No voy a tener que explicarlo, simplemente leerte la historia y tú lo vas a entender. Voy a ir relativamente al paso porque está en inglés y la voy a ir traduciendo simultáneamente. Un hombre mira una perla que tenía un vendedor de perlas. Y le dice, yo quiero esa perla, ¿cuánto cuesta? El vendedor le dice, es muy cara. El comprador dice, ¿cuánto cuesta? Mucho. Bueno, ¿usted piensa que yo puedo comprarla? Pregunta el hombre. Oh, sí, claro. Cualquiera puede comprarla. Pero yo pensé que usted dijo que era muy cara. Sí, yo dije que era muy cara. Bueno, pues entonces, ¿cuánto cuesta? El vendedor dice, todo lo que tú tienes. Ok, la compro. Ok, ¿cuánto tú tienes? Bueno, tengo unos $10,000 en el banco. Good. Muy bien. $10,000. ¿Qué más? Bueno, eso es todo lo que yo tengo. ¿Nada más? Bueno, yo tengo algunos dólares en mi bolsillo. ¿Cuánto tienes? Vamos a ver. Como $100. Eso es mío también, dice el vendedor. ¿Qué más tú tienes? Eso es todo, no tengo nada más. El vendedor pregunta, ¿dónde tú vives? Bueno, en mi casa. Sí, yo tengo una casa. El vendedor dice, escríbelo ahí, casa, es mía también. ¿Dónde tú esperas que yo duerma? ¿En mi casa de campaña? Oh, tú tienes una casa de campaña, eso también es mío. ¿Y ahora qué? ¿Tú piensas que yo voy a dormir en el carro? Ah, tú tienes un carro. Sí, yo tengo 2 carros, son míos también, escríbelo. Espera. Tú te has tomado mi dinero, mi casa de campaña y mis carros. ¿Dónde va a vivir mi familia? Ah, tú tienes una familia. Sí, tengo una esposa y 3 hijos. Ellos son míos también. El vendedor de repente dice, casi se me olvida. Y tú también, tú eres mío. Todo ha pasado a ser mío. La esposa, los hijos, la casa, el dinero, los carros y tú. Silencio. El vendedor dice, escucha, yo te voy a permitir usar todas estas cosas por este tiempo, mientras tanto, pero que nunca se te olvide que ellas son mías. Y cuando yo lo necesite, cuando yo necesite cualquiera de ellas, tú debes renunciar a ellas, porque ahora yo soy su dueño. Cualquiera que no renuncie a sus posesiones no es digno de ser mi discípulo. Todo lo que eres, todo lo que tienes, si tú eres salvo, le pertenece a nuestro Dios. Y en el momento en que Él quiera pedírtelo, no te rehúses y tú necesitas renunciar a eso porque no es tuyo ya, eso tiene un dueño y Dios quiere glorificarse a través de eso que Él te está pidiendo. Si hoy tú lo tienes, con mucha probabilidad es porque Él te está permitiendo usarlo a manera de administración. Pero el día que Él entienda que necesita eso que te está pidiendo, no importa lo que sea, no importa si se refiere a cosas materiales o no, eso que Dios te está pidiendo, eso tú debes renunciar. Y Abraham es el mejor ejemplo de lo que eso implica. ¿Entiendes ahora lo que implica renunciar a tus posesiones?
Quizás nosotros no debiéramos hacer evangelismo como lo hemos estado haciendo. Aquí está la salvación. Dios te va a dar vida eterna, va a arreglar tu matrimonio, va a arreglar tus hijos, te va a proveer, va a arreglar tu negocio. Quizás debiéramos hacer el evangelismo de otra manera. Y decir, ¿sabes qué? Aquí está la cruz. Tú puedes tener perdón de tus pecados. Pero para obtenerlo necesitas entender que a partir de cuando tú la abrazas, te va a costar todo lo que eres y todo lo que tienes. ¿La quieres o no? Estoy convencido que esa es la manera, porque así es como es. No es de otra manera. El otro ha sido un engaño de la iglesia de Dios. No fue como la iglesia primitiva evangelizó. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora? Tú has escuchado todo esto. Tú puedes voltear el rostro, pero no puedes jamás decir que no lo sabía. Jamás puede reclamar ignorancia. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.